Buenos días, docente, compañeros. Mi nombre es Aileen Mendoza, estudiante de quinto semestre de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística. En este espacio académico voy a presentar el tema de ordenación documental, un proceso importante dentro de la organización de los archivos. Demos inicio. Bueno, para iniciar, la ordenación documental es un proceso archivístico que consiste en organizar los documentos dentro de una serie documental, siguiendo un orden lógico. Esto es importante porque permite que los documentos se puedan encontrar con mayor facilidad, consultarlos cuando sea necesario y también mantener un mejor control y conservación de la información. Según el Archivo General de la Nación, existen diferentes sistemas de ordenación, los cuales ayudan a definir cuál es la secuencia o el orden más adecuado en que deben organizarse los documentos dentro del archivo. En esta diapositiva gráfica podemos ver un mapa conceptual de los sistemas de ordenación documental. Estos sistemas son las diferentes formas que existen para organizar los documentos dentro de un archivo, con el fin de que sea más fácil encontrarlo cuando se necesite. Primero, encontramos el sistema numérico. Este consiste en organizar los documentos utilizando números consecutivos. Por ejemplo, en una oficina los expedientes de contrato pueden numerarse como 001, 002, 003 y así sucesivamente. De esta manera, cada documento tiene un número que permite identificarlo rápidamente. Bueno, dentro de este sistema también tenemos el orden cronológico, que se organiza los documentos según la fecha porque fueron producidos o recibidos. Por ejemplo, en un archivo de correspondencia se pueden organizar las comunicaciones comenzando por las de enero, luego febrero, marzo y así sucesivamente. El segundo sistema es el alfabético, que organiza los documentos siguiendo el orden de las letras del alfabeto. Este sistema es muy común cuando los documentos están relacionados con nombres de personas, instituciones o lugares. Dentro del sistema alfabético encontramos tres formas. La onomástica, cuando se organiza por nombre de persona. Por ejemplo, expedientes de estudiantes, por ejemplo, aquí en la universidad, que están organizados por apellido, Mendoza, Rodríguez, Ailín. También la toponímica, cuando se ordena por lugares o ubicaciones geográficas. Por ejemplo, documentos de ciudades como Armenia, Bogotá, Cali. Bueno, la temática, cuando los documentos se organizan según el tema o asunto que tratan. Por ejemplo, contratos, informes, correspondencias, proyectos. Finalmente, encontramos el sistema mixto o alfanumérico, que combina números y letras al mismo tiempo. Esto permite una organización más específica. Por ejemplo, un expediente podría identificarse como 2023-015 Mendoza, donde el número corresponde al año o al código del documento y las letras al nombre de la persona o asunto. Bueno, como podemos ver, cada sistema de ordenación se utiliza dependiendo del tipo de documento y de las necesidades del archivo, pero todos tienen un mismo objetivo: organizar la información para que sea más fácil localizarla y consultarla. Bueno, en esta diapositiva podemos observar la forma gráfica que son las series y subseries documentales. En la parte superior vemos que de una serie documental pueden desprenderse varias subseries. Esto significa que dentro de un mismo grupo de documentos se pueden hacer divisiones más específicas para organizarlos mejor. Una serie documental, bueno, su concepto es que es un conjunto de documentos que se producen dentro de una institución porque responden a una misma actividad, trámite o función administrativa. Como estos documentos tienen relación entre sí, se agrupan y se conservan dentro del archivo. En la pieza gráfica que vemos, también vemos algunos ejemplos de series documentales, por ejemplo, los contratos que
Reúne todos los documentos relacionados con acuerdos legales que realiza una institución para contratar servicios, realizar obras o hacer arrendamientos. Otro ejemplo es la serie de actas, que contiene los documentos donde quedan registrados lo que se discute, se analiza y se decide en reuniones o comités dentro de una institución. También encontramos la serie de resoluciones, que agrupa los documentos donde una autoridad administrativa toma decisiones oficiales o establece disposiciones dentro de la entidad. Este tipo de organización permite que los documentos se clasifiquen de manera más clara, se puedan localizar fácilmente y se mantenga un mejor control de la información dentro del archivo. Bueno, ahora vamos a ver qué es una subserie documental. Las subseries documentales son divisiones más pequeñas que se hacen dentro de una serie documental. Se crean cuando dentro de una serie existen distintos tipos de documentos que cumplen funciones más específicas, pero que siguen perteneciendo al mismo grupo en general. Esto permite organizar los documentos con más detalle, facilitando su identificación y su consulta dentro del archivo. Como por ejemplo encontramos contratos de obra, que estos reúnen los documentos relacionados con los contratos que realiza una institución para ejecutar una obra o un trabajo específico. También están las actas de grado, donde quedan registrada la información de lo que trata y que se aprueban en las reuniones. También podemos tener documentos donde se registra la información de lo que se trata, de las graduaciones de una institución educativa. Otro ejemplo, los certificados de notas. También podemos tener, todo lo que encierra la serie y la subserie, porque estas nos ayudan a organizar la información de forma más específica dentro de cada serie documental, lo que facilita su control dentro del archivo. Bueno, continuamos con las series documentales simples y complejas. Las series documentales simples son aquellas que están formadas por documentos que se producen de manera individual y que no hacen parte de un expediente o un proceso documental más amplio. Es decir, cada documento tiene sentido por sí solo. Un ejemplo pueden ser las resoluciones, las circulares y los acuerdos. Por otro lado, están las series documentales complejas, que se caracterizan porque están conformadas por expedientes. En este caso, los documentos sí están relacionados entre sí y hacen parte de un mismo trámite o proceso administrativo. Un ejemplo, los expedientes de contratación, expedientes de estudiantes o expedientes de personal. Bueno, una serie documental, ya lo habíamos dicho, que es el conjunto de documentos que se producen dentro de una institución como resultado de una misma actividad o función administrativa. Estos documentos tienen relacionado entre sí porque responden a un mismo trámite o proceso, por lo que estos se organizan, se conservan juntos dentro del archivo. Por ejemplo, en una institución puede existir la serie de contratos, lo habíamos visto en la diapositiva pasada. La subserie documental es una división que se hace dentro de una serie documental cuando se requiere organizar los documentos de una manera específica. Y esto ocurre cuando dentro de una misma serie existen diferentes tipos de documentos que cumplen funciones particulares, pero que siguen perteneciendo al mismo grupo general. Lo que ya hemos visto, contratos de obra, contratos de prestación de servicio, contratos de suministro, tipo documental. El tipo documental se refiere a la forma específica, o sea, aún más específica que tiene un documento según su contenido, su estructura y la función que cumple dentro de una institución. Es decir, que identifica qué clase de documento es. Por ejemplo, memorandos, informes, certificados. Bueno, aquí hice dos ejemplos de rotulación de cajas y carpetas de archivo. La rotulación es un proceso muy importante de la organización documental porque permite identificar fácilmente el contenido de las unidades de conservación, ya sean carpetas o cajas. Gracias a esto se facilita la consulta de documentos y también se mantiene un mejor control dentro del archivo. Aquí están mis dos ejemplos, aquí se pueden ver con sus definiciones. Eso son creaciones mías de un trabajo que hice para una entidad. Bueno, por último tenemos la foliación.
¿Qué es la foliación? Bueno, aquí tenemos la definición que es numerar las hojas una por una y esto facilita su recuperación, su encuentro, todo. Hay una fase para realizar la foliación. ¿Y cuáles son? Bueno, nosotros tomamos un expediente que ya esté completamente armado y lo empezamos a numerar. 1, 2, 3 en esta parte. ¿Ya? ¿Qué es importante? ¿Qué es un requisito? Que cuando nos equivoquemos no podemos foliar refoliando. O sea, no podemos borrar. Siempre tenemos que una línea oblicua y colocar el número. Eso sí, si nos falta, si nos sobra, cualquier cosa, pero no podemos borrar el número que estaba aquí. Eso es muy importantísimo. Las recomendaciones con lápiz y siempre los documentos deben estar completos. Bueno, con esto finalizo mi presentación sobre ordenación documental. Me gustaría extenderme un poco más, ya que esto es un poco más extenso, pero aún así quiero agradecerles a todos por su tiempo y por este espacio. Muchas, muchas gracias.